Muy buenos días con todos. Iniciamos en unos minutitos, por favor. Perfecto. Bueno, buenos días, estimados. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es GitHub Copilot. Eh,
Vamos a ver aspectos de cómo funciona, sus características principales, casos de uso real, beneficios. Y al final responderemos las preguntas que surjan a lo largo de este webinar. ¿Ok? Muchas personas piensan que GitHub Copilot es simplemente una herramienta que autocompleta código, pero en realidad es mucho más que eso, ¿no? GitHub Copilot es un asistente de programación que es impulsado por inteligencia artificial generativa. Esta herramienta ha sido desarrollada gracias a la colaboración entre GitHub, Microsoft y OpenAI y está diseñada para ayudar a los desarrolladores durante todo el ciclo de desarrollo del software. ¿Ok? A diferencia de un autocompletado tradicional que únicamente sugiere palabras o fragmentos de texto basándose en reglas predefinidas, GitHub Copilot entiende el contexto completo de lo que estamos desarrollando. Es decir, analiza el archivo actual, el nombre de nuestras funciones, las variables, las clases, los comentarios e incluso otros archivos del proyecto para poder generar sugerencias inteligentes y coherentes con nuestro código. ¿Ok? En otras palabras, no solamente predice la siguiente palabra, sino que comprende la intención del desarrollador, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que escribimos un comentario que dice crear una función que valide un correo electrónico. En cuestión de segundos, GitHub Copilot puede generar toda la función, incluyendo las validaciones necesarias, las regulaciones de las expresiones, el manejo de errores, sin que tengamos que escribir cada línea manualmente. Lo mismo ocurre si necesitamos, por ejemplo, consumir una API REST o crear consultas SQL o de repente desarrollar pruebas unitarias o hasta incluso generar documentación, ¿no? Todo esto ocurre directamente dentro del editor del código. Y algo muy importante de mencionar es que GitHub Copilot no trabaja únicamente con un lenguaje de programación. Actualmente soporta prácticamente todos los lenguajes más utilizados por la industria, como por ejemplo Python, Java, JavaScript, C Sharp, ¿no? PHP, HTML, YAML, CSS, SQL, ¿no? Esto hace que sea una herramienta muy versátil para equipos de desarrollo con tecnologías diferentes. Otro punto importante es que GitHub Copilot aprende del contexto del proyecto, ¿no? No de nuestras conversaciones. Es decir, no necesita que le expliquemos absolutamente todo. Mientras más organizado esté nuestro código y nuestros comentarios, mejores van a ser las sugerencias que genera. Por eso muchas veces decimos que GitHub Copilot funciona como un desarrollador senior sentado a nuestro lado para que nos pueda sugerir soluciones constantemente. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración muy importante, es que GitHub Copilot no reemplaza al desarrollador, no toma decisiones por nosotros, o de repente no despliega aplicaciones o no modifica automáticamente nuestro código. Siempre somos nosotros quienes decidimos si aceptar, de repente modificar o rechazar una sugerencia. De hecho, una de las mejores prácticas es nunca aceptar código sin entender exactamente qué es lo que está haciendo, ¿no? Copilot acelera el desarrollo, pero la responsabilidad técnica sigue siendo del desarrollador. Bien. Eh, entonces, ¿qué aporta GitHub Copilot a nuestro día a día? Principalmente cuatro cosas. Reduce el tiempo que dedicamos a escribir código repetitivo, ¿ok? Nos ayuda a encontrar soluciones más rápidamente. Disminuye errores comunes al sugerir buenas prácticas y nos permite enfocarnos más en resolver el problema del negocio que en escribir líneas de código. Entonces, en lugar de invertir tiempo escribiendo estructuras repetitivas, podemos dedicar ese tiempo a diseñar mejores arquitecturas, de repente resolver problemas más complejos y aportar mayor valor al proyecto. En resumen, GitHub Copilot no es simplemente una herramienta para escribir código, sino que es un asistente inteligente de desarrollo. ¿Ok? Y aquí podemos preguntarnos cómo funciona GitHub Copilot. Y la respuesta está en la combinación de modelos de inteligencia artificial generativa con el contexto de nuestro proyecto. GitHub Copilot no genera respuestas al azar. Cada vez que escribimos en nuestro editor, comienza a analizar una gran cantidad de información que está disponible antes de hacer una sugerencia. Por ejemplo, revisa el archivo que estamos editando, el lenguaje de programación que estamos utilizando, los nombres de las variables, las funciones que son existentes, las librerías importadas, la estructura del proyecto o incluso los comentarios que escribimos. Con toda esa información construye un contexto y sobre ese contexto genera la siguiente recomendación.
Por eso las sugerencias suelen ser muy coherentes con el estilo de nuestro código. En la diapositiva podemos ver este proceso dividido en 5 etapas, ¿no? La primera etapa es escribes. Todo comienza cuando el desarrollador escribe algo. Puede ser una línea de código, una función incompleta, de repente un comentario que describa lo que necesita hacer o simplemente el nombre de un método. Por ejemplo, no sé, podemos escribir, crear una función que calcula el total de una venta aplicada, aplicando descuentos, ¿no? O simplemente comenzar escribiendo el nombre de un método. Ese pequeño contexto ya es suficiente para que Copilot empiece a trabajar. La segunda etapa es el de analizar. En este punto entra en acción la inteligencia artificial. GitHub Copilot analiza todo el contexto disponible, no solamente observa la línea donde estamos escribiendo. También entiende el lenguaje utilizado, las dependencias del proyecto, las funciones existentes, las clases relacionadas, los tipos de datos, ¿no? El estilo de programación del repositorio. Es como si un compañero de trabajo leyera rápidamente el proyecto antes de poder ayudarte. Mientras más contexto tenga, mejores van a ser las recomendaciones. La tercera etapa es que sugiere. Una vez que entiende el contexto, va a poder generar una o varias sugerencias. Estas sugerencias pueden ser muy pequeñas, como por ejemplo completar una línea de código, o como bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, puede generar funciones completas, clases enteras, consultas de SQL, llamadas a APIs, ¿no? Y todo ocurre prácticamente en tiempo real. Muchas veces las sugerencias aparecen incluso antes de terminar de escribir. En la cuarta etapa ocurre algo muy importante, y es que GitHub Copilot nunca modifica nuestro código automáticamente, ¿no? Siempre es el desarrollador quien mantiene el control. Podemos aceptar la sugerencia, descartarla o editarla, o de repente pedir alternativas. Y normalmente basta con presionar la tecla Tab para poder aceptar la recomendación. Pero aceptar no significa confiar ciegamente. Siempre debemos revisar el código generado antes de poder saber si es que cumple con las buenas prácticas del proyecto, si es que resuelve nuestro problema. Y la quinta etapa es que el proceso no termina cuando aceptamos una sugerencia, ¿no? Seguimos escribiendo. Copilot vuelve a analizar el nuevo contexto, genera nuevas recomendaciones y así sucesivamente es un ciclo continuo de colaboración entre el desarrollador y la inteligencia artificial. Por eso se llama Copilot, porque actúa como un copiloto durante todo el desarrollo y no solamente al inicio, ¿no? Y algo muy interesante es que este mismo proceso no sirve únicamente para escribir código, también funciona como, por ejemplo, cuando queremos entender una función compleja, que nos explique el algoritmo, de repente generar documentación técnica. Es decir, GitHub Copilot acompaña prácticamente todas las etapas del desarrollo de software. Y aquí sí quiero volver a hacer un concepto muy importante, y es que GitHub Copilot no piensa como un ser humano, ni comprende el negocio de manera automática. Lo que hace es predecir la solución más probable basándose en el enorme volumen de conocimiento con el que fue entrenada. ¿Ok? Y sobre todo con el contexto específico de nuestro proyecto, ¿no? Por eso la calidad de las sugerencias depende en la medida del contexto que nosotros proporcionemos. Mientras mejor estén nombradas nuestras variables o nuestras funciones y comentarios, mejores van a ser los resultados. Entonces, en resumen, GitHub Copilot funciona como un asistente inteligente que analiza continuamente nuestro código, comprende el contexto del proyecto, y nos permite decidir cuál utilizar, ¿ok? ¿Cuál sugerencia utilizar? No reemplaza al desarrollador, sino que lo va a potenciar. Va a reducir el tiempo dedicado a través de tareas repetitivas para poder enfocarnos en diseñar mejores soluciones y resolver problemas de mayor valor para el negocio. ¿Okay? ¿Cuáles son las características principales que podemos ver aquí? Es el autocompletado inteligente. La primera característica, probablemente la más conocida, es esta, ¿no? Pero aquí es importante hacer una diferencia, que no estamos hablando de un, de un típico autocompletado, sino que ya conocemos, o que ya conocemos de los IDEs tradicionales, ¿no? Que los editores convencionales completan palabras o recuerdan variables existentes
GitHub Copilot va mucho más allá, ¿no? Puede generar desde una sola línea de código hasta funciones completas, de repente clases enteras o incluso archivos completos, entendiendo el contexto del proyecto, ¿no? Por ejemplo, si escribimos el nombre de una función, Copilot puede generar automáticamente toda la lógica necesaria para poder consultar la base de datos, validar errores, devolver el resultado esperado, y esto va a representar un ahorro considerable de tiempo en tareas repetitivas. Ahora, la segunda característica es una de las más potentes, ¿no? En la que ya hemos evolucionado en los últimos meses, que es este GitHub Copilot Chat. Aquí ya no hablamos solamente de recibir sugerencias, podemos conversar con la inteligencia artificial directamente de nuestro editor. Es posible hacer preguntas como, ¿qué es esta función? ¿Por qué este código genera este, em, o cómo puedo generar pruebas unitarias para este método, ¿no? Y esto reduce muchísimo el tiempo que normalmente invertamos buscando documentación o respuestas en Internet. Ahora, es como, por ejemplo, tener un desarrollador senior disponible las 24 horas, como los mencionaba, ¿no? Otra gran ventaja es que GitHub Copilot no está limitado a una tecnología específica, ¿no? Como les mencionaba, funciona con la mayoría de los lenguajes y los frameworks utilizados actualmente en la industria, ¿no? Java, C Sharp, SQL, ¿no? Y esto permite que un mismo equipo pueda utilizar la herramienta independientemente de la tecnología con la que se esté desarrollando. Esta probablemente sea la razón principal por la que muchas empresas están adoptando GitHub Copilot. Al automatizar tareas repetitivas, los desarrolladores pueden concentrarse en resolver problemas de negocio en lugar de invertir tiempo escribiendo código repetitivo, ¿no? Pueden dedicar ese tiempo al diseño de soluciones, arquitectura, optimización o innovación. Diversos estudios realizados por GitHub muestran que muchos desarrolladores completan sus tareas significativamente más rápido utilizando Copilot, especialmente en actividades repetitivas como por ejemplo una creación de APIs. No significa escribir más código, significa que puedan invertir menos tiempo en tareas mecánicas y más tiempo en aportar valor. Otra característica es que Copilot suele sugerir soluciones basadas en patrones ampliamente utilizados dentro de la comunidad. Esto ayuda a tener mayor consistencia en el código, ¿no? También puede recomendar estructuras más limpias, buenas prácticas y enfoques más modernos. Sin embargo, para poder enfatizar algo importante, GitHub Copilot no garantiza que todo el código generado sea perfecto, ¿no? Siempre debemos revisar, por eso siempre estoy mencionando ello, para poder validar si es que la lógica o las sugerencias son las correctas, ¿no? Tenemos que realizar pruebas antes de llevarla a producción. La herramienta va a ayudar muchísimo, pero la responsabilidad sigue siendo de nosotros que desarrollamos, ¿no? Ahora, una característica que muchas veces pasa desapercibida es que GitHub Copilot también se convierte en una herramienta de aprendizaje. Cuando un desarrollador recibe una sugerencia, puede analizar cómo fue construida, entender nuevas funciones, nuevas mejoras para poder resolver el problema, ¿no? Por eso resulta muy útil tanto para desarrolladores junior como para perfiles más experimentados. Incluso muchos equipos lo utilizan como apoyo durante procesos de capacitación. Cuando hablamos de inteligencia artificial, una de las preguntas más frecuentes es ¿qué pasa con mi código? ¿No? GitHub Copilot incorpora diferentes mecanismos de seguridad y de privacidad en entornos empresariales. GitHub Copilot Enterprise ofrece controles administrativos, administración centralizada, ¿no? De usuarios, de políticas, de políticas organizacionales y opciones para poder gestionar cómo se utiliza la herramienta dentro de la empresa. Además, la organización mantiene el control sobre quién puede utilizar Copilot y bajo qué condiciones. Y finalmente, otra gran ventaja es que GitHub Copilot se integra de forma nativa con las herramientas que los desarrolladores ya utilizan, ¿no? Por ejemplo, Visual Studio Code, JetBrains, GitHub mismo. No es necesario cambiar la forma de trabajar, simplemente se incorpora al flujo habitual del desarrollo, ¿no? En conjunto, todas estas características convierten a GitHub Copilot en mucho más que un generador de código. Es un asistente inteligente que ayuda a escribir, comprender, documentar, probar y mejorar software de una manera mucho más rápida y eficiente.
Y justamente para entender el verdadero impacto de estas funcionalidades en las siguientes secciones, ¿no? En la siguiente sección veremos el tema de los casos de uso. Ahora quiero mostrarles, por ejemplo, un ejemplo práctico de cómo trabaja GitHub Copilot dentro del entorno de desarrollo. En este video no van a ver simplemente cómo genera código automáticamente. Lo interesante es observar cómo analiza el proyecto antes de realizar cualquier cambio, ¿no? Fíjese en el panel derecho antes de empezar a modificar el código. GitHub Copilot realiza una especie de planificación. Primero identifica qué archivos podrían verse afectados y analiza el contexto del proyecto y propone un plan de trabajo antes de escribir una sola línea de código, ¿no? Esto es muy importante porque demuestra que la inteligencia artificial ya no es o ya no se limita a autocompletar funciones, ahora también puede comprender la estructura del proyecto y poder sugerir cambios de una forma mucho más organizada, ¿no? Por ejemplo, en este caso se solicita realizar una modificación relacionada con la autenticación del sistema y en lugar de editar directamente el archivo, Copilot primero indica qué archivos van a ser modificados y explica por qué van a ser modificados, ¿no? Antes de implementar una solución, el desarrollador senior normalmente analiza el impacto que va a tener sobre el resto de la aplicación para poder evitar romper funcionalidades que ya existen. Después de realizar ese análisis, Copilot comienza a generar las modificaciones dentro del código. Lo interesante es que estas modificaciones no se aplican automáticamente. En todo momento el desarrollador mantiene un control. Puede revisar cada sugerencia, aceptarla, modificarla o rechazarla, ¿no? Entonces, ya vimos que es GitHub Copilot, cómo funciona y cuáles son sus características principales, ¿no? Pero probablemente la pregunta que todos nos hacemos es ¿dónde realmente aporta el valor en el trabajo diario? Porque una herramienta puede tener muchas funcionalidades, pero lo importante es cómo nos ayuda a resolver problemas reales, ¿no? Y la respuesta es que GitHub Copilot no está pensado para una única tarea. Está diseñado para poder acompañar al desarrollador durante prácticamente todo el ciclo de vida del desarrollo del software, desde la escritura del código hasta el mantenimiento de una aplicación. Por eso comencemos por el caso de uso que es más conocido cuando desarrollamos una aplicación. Muchas veces escribimos código repetitivo, ¿no? Por ejemplo, crear modelos, controladores, consultas. Todo eso consume tiempo. Entonces, con GitHub Copilot basta con escribir el nombre de una función o un comentario indicando lo que queremos y la herramienta va a generar el código automáticamente, ¿no? Imaginemos que necesitamos crear una API para poder registrar clientes. En lugar de escribir manualmente cada línea, Copilot puede sugerir toda la estructura del método, incluyendo validaciones y manejo de excepciones y hasta comentarios. Y esto va a reducir significativamente el tiempo de desarrollo, no porque el desarrollador trabaje más rápido escribiendo, sino porque dedicaría menos tiempo a tareas repetitivas, ¿no? El segundo punto es explorar y entender el código existente. Ese es uno de los casos, o este es uno de mis casos de uso favoritos, porque muchas veces heredamos proyectos desarrollados por otras personas. Abrimos un archivo con miles de líneas de código y la primera pregunta es ¿qué cosa hace cada función, no? Y en lugar de analizar todo manualmente, podemos preguntarle directamente a Copilot Chat, por ejemplo, explícame este método, cuál es el flujo de este servicio, qué hace esta consulta, qué hace este botón. Y Copilot va a analizar el código y va a generar una explicación en lenguaje natural, ¿ok? Otro caso muy útil aparece durante las pruebas. Cuando desarrollamos software, no solamente escribimos código, sino que también debemos validar que funcione correctamente. GitHub Copilot puede ayudarnos a generar pruebas unitarias, casos de prueba, datos de prueba, ¿no? E incluso sugerir posibles causas cuando aparece un error. Luego, seamos honestos, la documentación suele ser una de las tareas que menos nos gusta hacer, ¿no? Sin embargo, es una de las partes o es una parte fundamental de cualquier proyecto. GitHub Copilot puede generar automáticamente comentarios del código, documentación técnica, archivos README o descripciones de API, ¿no? Por ejemplo, después de crear una clase, podemos pedir que nos genere la documentación del archivo. Y en segundos tendríamos una base bastante completa que posteriormente podemos revisar y podemos adaptar. Muchas personas no saben que GitHub Copilot también puede ayudarnos fuera del editor del código, ¿no? Por ejemplo, desde la terminal, supongamos que olvidamos un comando de Git o de Docker, podemos escribir una descripción en lenguaje natural como crear una nueva rama y subirla al repositorio remoto. Entonces, Copilot va a proponer el comando correspondiente y eso nos va a ayudar, por ejemplo, nos va a ayudar sobre todo a especialmente
a los desarrolladores que trabajamos frecuentemente de repente con Linux o con Kubernetes o con herramientas de DevOps, ¿no? Va a reducir la necesidad de consultar documentación constantemente. Y otro caso muy importante y el último que les voy a mencionar es que GitHub Copilot puede ayudarnos a redactar mensajes de commit mucho más claros, ¿no? También puede generar descripciones para hacer pull requests, resumir los cambios realizados y facilitar las revisiones del código. Esto mejora la colaboración entre equipos, especialmente cuando varias personas trabajan sobre un mismo proyecto, ¿no? Más allá del desarrollo, y aquí quiero destacar algo muy importante, es que muchas personas creen que GitHub Copilot únicamente sirve para desarrolladores, pero hoy también es utilizado por ingenieros DevOps, por ejemplo, ¿no? Eh, o arquitectos de software o ingenieros de datos. Incluso equipos que mantienen infraestructura como código, ¿no? Cada uno aprovecha la herramienta de manera distinta. Un desarrollador, por ejemplo, genera funciones, un tester crea pruebas automáticas, una persona que utiliza DevOps puede generar scripts y un arquitecto de repente puede analizar el código complejo. Todos utilizan la misma herramienta, pero las necesidades son diferentes, ¿no? Y aquí vemos la parte de beneficios. Comencemos con el beneficio más evidente, que es la productividad. Uno de los mayores retos en el desarrollo de software es el tiempo que invertimos en tareas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, escribir estructuras similares una y otra vez. Entonces, aunque son tareas necesarias, no suelen aportar un valor diferencial al negocio. Entonces, GitHub Copilot automatiza gran parte de ese trabajo y esto permite que el desarrollador dedique más tiempo a resolver problemas complejos y menos tiempo escribiendo código repetitivo. De hecho, GitHub Copilot ha realizado estudios donde muchos desarrolladores reportan completar sus tareas más rápidamente utilizando Copilot y así sentirse más enfocados en actividades de mayor valor. El segundo beneficio tiene que ver con la calidad, ¿no? Cuando trabajamos bajo presión es común cometer errores pequeños, olvidar de repente un parámetro, un punto y coma, no manejar una excepción. Entonces, GitHub Copilot suele sugerir soluciones basadas en patrones ampliamente utilizados por la comunidad de desarrollo. Esto ayuda a mantener un código más consistente, más limpio y más fácil de mantener, ¿no? Ahora bien, es importante aclarar algo, que Copilot no va a garantizar que el código sea perfecto. Nuevamente menciono que siempre tenemos que revisar las sugerencias, validar la lógica para ver si es que funciona correctamente. Entonces ahí sí evaluamos también el criterio del desarrollador, ¿no? Otro beneficio muy interesante es el aprendizaje continuo, especialmente cuando un desarrollador está comenzando con un nuevo lenguaje o con un nuevo framework. Muchas veces sabemos qué queremos hacer, pero no recordamos exactamente la sintaxis. Entonces, en lugar de buscar ejemplos en Internet, GitHub Copilot puede generar una propuesta directamente dentro del editor. Y esto permite aprender mientras desarrollamos, ¿no? También resulta muy útil cuando trabajamos con tecnologías nuevas como lo que es Docker, ¿no? Azure o frameworks que aún estamos conociendo. Cuando un equipo desarrolla un proyecto, es muy importante mantener cierta consistencia. Si cada desarrollador utiliza estilos completamente diferentes, el mantenimiento se va a volver mucho más complejo. Entonces, GitHub Copilot ayuda a mantener patrones similares de desarrollo dentro del equipo, ¿no? Ayuda o facilita tareas colaborativas como documentar el código, generar mensajes de commit, y todo esto mejora la comunicación entre los integrantes del equipo y hace que las revisiones del código sean mucho más eficientes. Existe otro beneficio del que se habla menos, pero que tiene un impacto muy grande, y es la reducción de carga mental. Un desarrollador no solamente escribe código, sino que también debe recordar la sintaxis, las librerías, los comandos, los nombres de las funciones, ¿no? Entonces GitHub Copilot ahí va a actuar como una memoria de apoyo. En lugar de recordar cada detalle, el desarrollador puede concentrarse en la lógica del negocio, mientras que Copilot propone la implementación técnica, ¿no? Y eso hace que el trabajo sea mucho más fluido. Este punto suele sorprender. Diversos estudios muestran que muchos desarrolladores disfrutan más programar cuando utilizan herramientas como GitHub Copilot. Ahora ustedes me preguntarán el por qué, ¿no? Porque pasan menos tiempo realizando tareas repetitivas y más tiempo resolviendo desafíos, ¿no? Ahora, ¿Copilot reemplaza a un desarrollador? No. ¿No? Aquí quiero detenerme unos segundos porque es una de las preguntas que son más frecuentes. GitHub Copilot no toma decisiones de arquitectura, no entiende completamente el contexto del negocio, no reemplaza la experiencia técnica o de repente no despliega aplicaciones automáticamente. Entonces,
La responsabilidad del diseño, la validación, la calidad sigue siendo completamente humana, ¿no? Lo que hace es convertirse en un asistente inteligente que ayude al desarrollador a trabajar de forma más eficiente, ¿no? En esta última sección quiero mostrarles una funcionalidad que resulta especialmente interesante para las organizaciones que ya trabajamos o que ya trabajan con Microsoft Azure y GitHub Enterprise. Una pregunta muy frecuente es, ¿las licencias de GitHub Copilot necesariamente se pagan directamente a GitHub? Y la respuesta es no siempre, ¿no? Si la organización utiliza GitHub Enterprise, es posible conectar a una suscripción de Azure para que el consumo de GitHub Copilot y otros servicios de GitHub se facture directamente a Azure. Entonces, en lugar de recibir una factura independiente de GitHub, toda la facturación puede centralizarse, mejor dicho, dentro de la suscripción de Azure de la empresa. Es decir, el área financiera de tecnología puede administrar desde un único lugar los costos de infraestructura en Azure, de servicios de IA, de GitHub Enterprise, GitHub Copilot, y todo queda consolidado dentro del ecosistema de Azure. Ahora, el proceso es bastante sencillo. Primero, la organización tiene una cuenta de GitHub Enterprise Cloud. Posteriormente, un administrador se conecta a esa organización con una suscripción de Azure. Y a partir de ese momento, GitHub comienza a enviar diariamente la información de consumo hacia Azure. Previamente se tiene que solicitar la activación en el portal de GitHub, ¿no? Luego Azure va a recopilar ese uso y le incorpora la factura mensual de la suscripción. Entonces, en otras palabras, GitHub sigue siendo la plataforma donde administramos usuarios, repositorios, licencias, pero Azure se va a convertir en el medio mediante el cual se realiza la facturación. Y aquí hay un punto importante que es lo que realmente se consume. Con el modelo actual, GitHub Copilot ya no se mide únicamente por la cantidad de licencias. Cada licencia asignada incluye una cantidad de GitHub iCredits. Cuando un usuario utiliza funcionalidades avanzadas de Copilot, como chat, agentes o modelos de IA, ese consumo utiliza esos créditos incluidos. Si la organización supera el consumo incluido, el uso adicional también puede reflejarse en la facturación administrada desde Azure. Recordemos que sería un plan de Pay as you go, siempre que el administrador haya habilitado ese tipo de facturación. Ahora, ¿qué ventajas tiene para una empresa? La primera ventaja es la centralización de costos. Ya no es necesario administrar facturas separadas para GitHub y para Azure, sino que todo se consolida dentro del mismo proceso financiero. Lo otro es el gobierno y el control. Los administradores definen presupuestos, monitorean el consumo, establecen los límites para poder evitar los gastos inesperados, ¿no? La tercera ventaja es que facilita mucho la gestión para empresas grandes. Por ejemplo, una organización puede tener cientos o miles de desarrolladores utilizando GitHub Copilot. Y en lugar de administrar pagos individuales, toda la organización gestiona las licencias de GitHub Enterprise. Y los costos se concentran en la suscripción corporativa de Azure, ¿no? Esto simplifica tanto la administración técnica como la financiera. Ahora, ¿qué requisitos existen? No todas las cuentas pueden utilizar esta modalidad. Generalmente se requiere contar con GitHub Enterprise o una organización compatible, tener una suscripción de Azure y que un administrador conecte a ambas plataformas, ¿no? Contar con los permisos necesarios dentro del tenant de Microsoft Entra ID para poder autorizar la integración. Entonces, en resumen, esta integración representa una gran ventaja para las organizaciones, ya que utilizan el ecosistema de Microsoft, permite administrar GitHub Copilot desde un enfoque empresarial, centralizando la facturación, simplificando la gestión de licencias, controlando el consumo y aprovechando los procesos financieros de gobernanza que ya existen en Azure. Es más que un cambio en la forma de pagar, es una manera de integrar el desarrollo de software con la estrategia de administración y optimización de costos en la nube. Y ese precisamente es uno de los motivos por lo que muchas organizaciones que trabajan con Azure y con GitHub Enterprise optan por este modelo. No solo incorporan inteligencia artificial para sus desarrolladores, sino que también mantienen un control centralizado sobre su inversión tecnológica, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo una transformación muy importante en la forma de desarrollar software. Durante muchos años, el objetivo era escribir el código de la manera más rápida posible, y hoy el enfoque ha cambiado. Lo realmente importante es desarrollar soluciones de mayor calidad en menos tiempo y sobre todo con mayor impacto para el negocio, ¿no? Y es justamente ahí donde herramientas como GitHub Copilot marcan la diferencia. Copilot
A lo largo de esta presentación, por ejemplo, hemos visto que GitHub Copilot no es simplemente un autocompletado de código, sino que es un asistente basado en inteligencia artificial que acompaña al desarrollador durante prácticamente todo el ciclo de desarrollo del software. Puede ayudarnos a escribir código, comprender proyectos, generar pruebas unitarias, documentar aplicaciones, resolver errores y optimizar tareas repetitivas, permitiendo que el equipo dedique más tiempo a la innovación y menos tiempo a actividades mecánicas, ¿no? Sin embargo, también es importante recordar que la inteligencia artificial no reemplaza al desarrollador. La experiencia técnica, el análisis, el conocimiento del negocio, de la empresa y la capacidad para tomar decisiones seguirían siendo responsabilidad de las personas. GitHub Copilot es un copiloto, no es el piloto. Su función es potenciar nuestras capacidades, no sustituirlas. También vimos cómo esta tecnología encaja perfectamente dentro del ecosistema empresarial, ¿no? Las organizaciones que trabajan con GitHub Enterprise y Microsoft Azure pueden administrar las licencias, controlar el consumo, centralizar la facturación y aplicar políticas de gobierno. Y esto va a facilitar una adopción segura y escalable, ¿no? Esto demuestra que GitHub Copilot no solamente aporta valor a nivel individual, sino que también a nivel organizacional. Y creo que ese es uno de los mensajes más importantes que quiero que se lleven hoy, ¿no? Que la inteligencia artificial ya no es una tecnología del futuro, es una herramienta que hoy está transformando la forma en que diseñamos, que desarrollamos y que mantenemos el software. Las empresas que aprenden a integrarla de manera responsable van a tener equipos eh, mucho más productivos, muchos procesos mucho más ágiles y una mayor capacidad para innovar, ¿no? Como desarrolladores, arquitectos o líderes tecnológicos, ya no es una pregunta o ya no es preguntarnos si debemos utilizar inteligencia artificial. La verdadera pregunta es cómo podemos utilizarla de forma estratégica para poder generar más valor, de repente mejorar la calidad de nuestras soluciones y acelerar la transformación digital de nuestras empresas, ¿no? Entonces, con esta reflexión concluyo la presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y ahora sí, no sé si habría alguna pregunta por medio del chat. Si no, de lo contrario, le doy el pase a mi compañera Dayana. Perfecto, Kiara. Bueno, creo que no nos han dejado unas consultas adicionales, así que pedirles a todos ustedes que nos puedan ayudar con esta pequeña encuesta que les estoy compartiendo por chat y también se las voy a mostrar por medio de un QR para quienes se les facilita pues escanearlo, ¿ok? Muy bien. Invitar a todos ustedes a que nos puedan ayudar con esta encuesta, también a que puedan revisar nuestras redes sociales, nuestra página web, para que puedan ver un poquito a profundidad cada uno de nuestros servicios y el valor que aportamos. También acotar a cada uno de ustedes que si posteriormente desean acceder a la grabación de este webinar, lo van a poder obtener en su Teams, en la plataforma de Teams, pero si por ahí presentan algún inconveniente para encontrarlo, no se preocupen, también lo van a poder encontrar en la plataforma de YouTube de réplica, ¿ok? Así que sin más agradecerte, Kiara, por la información que nos has trasladado el día de hoy, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y esperar verlos también y encontrarnos en próximos eventos, en próximos webinars. Recordarles que todas las semanas tenemos webinars, así que están cordialmente invitados a que participen de ellos también. Sin más, que tengan un bonito día. Esperamos verlos más adelante. No olvidar que nos puedan dejar por ahí su retroalimentación por medio de la encuesta. Muchas gracias.